Hola gente de YouTube, aquí Wolf con un fanfic nuevo de Naruto. Decir que en este es completamente diferente, ya que para ser honesto me dediqué a que sea completamente realista y como tal a la esencia del anime, pero directamente en este fanfic, tratar a que Naruto despierta completamente psicológica y moralmente hablando. Claro, que me dediqué a que sea realista al respecto, por lo tanto, me disculpo si el fanfic no es como tal tanto al anime en su realismo crudo como tal. Pero sí le he puesto lógica y demás. Pero no prometo nada ahora, sin más preámbulos, que comienza la historia. Título: Naruto. El despertar tras el muro. La brisa de la tarde arrastraba el olor a polvo y madera vieja por las calles de Konoha. El equipo 7 regresaba a la aldea tras la extenuante misión en el país de las olas. Naruto Uzumaki caminaba con los hombros caídos. El éxito del puente, la batalla contra Sabusa y Aku, y la sangre derramada parecían haberse evaporado al cruzar las puertas de la villa. Al llegar ante la oficina del tercer Hokage, el equipo presentó su informe. El anciano líder, tras su escritorio lleno de documentos, los felicitó con una sonrisa paternal que no alcanzaba a ocultar el peso de su responsabilidad política. Habéis hecho un gran trabajo, sentenció, mientras la realidad de la guerra y la muerte era archivada bajo un simple sello de rango C. Al salir, el equipo se dispersó con una frialdad que hirió a Naruto más que cualquier golpe en el puente. Sasuke Uchiha, inmerso en su obsesión por la venganza y el poder, se alejó sin dedicarle una sola palabra, camino a su entrenamiento solitario. Sakura Haruno, ignorando por completo cualquier atisbo de camaradería tras la supervivencia compartida, apenas pudo ocultar su desprecio hacia la torpeza de Naruto, dedicándole una mirada gélida antes de partir en busca de Uchiha. Naruto se quedó solo, una figura solitaria bajo el crepúsculo, sintiéndose una vez más como el parásito que el resto de la aldea señalaba en silencio. Naruto caminó hacia su apartamento, un lugar frío y deshabitado. Al entrar, el silencio lo recibió como un verdugo. Mientras intentaba calmar su mente, sus pasos fueron torpes y, al tropezar con una esquina descuidada del suelo, un crujido seco resonó en el lugar. Una baldosa se dio bajo su peso, revelando un espacio hueco que el tiempo había ignorado. Con el corazón martilleando, Naruto apartó los restos y encontró una pequeña caja de madera oscura, sellada con un simple pestillo metálico, carente de cualquier rastro de chakra, un objeto mundano guardado como un tesoro prohibido. Sus dedos, impregnados de la ansiedad que nunca lograba sacudirse, forzaron el pestillo. La madera cedió. Del interior no emergió energía, sino una sombra espesa y líquida que pareció succionar la escasa luz del departamento. Dentro, descansaba un espejo de obsidiana de una negrura absoluta, viscosa al tacto, junto a un pergamino amarillento con una caligrafía legible pero cargada de una desesperación profunda. Naruto desplegó el papel con manos temblorosas y comenzó a leer. Para quien encuentre esto, este es el espejo de la verdad. Su función es revelar la verdad cruda, la anatomía de la existencia y la realidad del mundo shinobi de manera personal. Durante años he utilizado este objeto en la aldea de la hoja con ninjas, civiles y especialmente contra las kunoichis fanáticas y déspotas para quebrar sus ideales hipócritas. Mientras yo buscaba despertar a la gente, el tercer Hokage, quien gobernaba desde los tiempos de la destrucción del clan Uzumaki, comenzó a sospechar. Debes saber esto. Los Senju y los Uzumaki son parientes, ambos descendientes de Asura Otsutsuki. Cuando la aldea del remolino fue masacrada por las grandes naciones, Konoha, su aldea hermana, no intervino. Los traicionaron directamente y los dejaron morir. Luego trajeron a Kushina Uzumaki aquí, la convirtieron en Jinchuriki, se casó con el cuarto Hokage y tuvieron un hijo. Durante el parto, el zorro fue liberado por alguien más, destruyendo la aldea y matando a sus padres. El cuarto Hokage fue atravesado junto con Kushina por la garra del zorro cuando intentaba proteger al niño. Al momento previo, el cuarto selló al zorro dentro del recién nacido y ambos murieron. Pero antes de morir, la madre pidió al tercer Hokage que cuidaran al niño, que lo protegieran y lo reconocieran como un héroe. El tercer Hokage hizo literalmente todo lo contrario. Cuando el viejo negligente descubrió que yo usaba el espejo para mostrar la realidad y que dejaran de estar encerrados en su jaula mental, me empezó a cazar como a un animal. Los Anbu y los Jounin me persiguieron llamándome traidor. Antes de que me atraparan, envié este cofre a un lugar al azar. Si lees esto, es porque me han ejecutado. La carga ahora es tuya. Debes ver la crudeza de tu vida, la hipocresía de quienes te rodean y entender que eres un prisionero en tu propia jaula. Es hora de despertar. Firma. Kenjiro, el creador del espejo de la verdad. Al terminar de leer, una carcajada seca, casi maníaca, brotó de la garganta de Naruto.
Se imaginó a Sakura y a esas kunoichis déspotas, tan llenas de sí mismas, enfrentadas a un espejo que destrozaba sus ideales vacíos. Esa diversión inicial, una punzada de satisfacción oscura ante la idea de verlas desmoronarse, le provocó una sonrisa torcida. Pero la risa murió en un espasmo cuando el contenido de la nota comenzó a filtrarse en su conciencia. Un sudor frío y viscoso le cubrió la piel. Los espasmos en sus manos eran ahora incontrolables. El papel crujía rítmicamente contra la madera del suelo. ¿Tenía un clan? Una familia que fue masacrada mientras Konoha, su aldea, la aldea a la que él entregaba su alma, simplemente observaba la traición. La revelación de la masacre Uzumaki y la conexión con los Senju le provocaron una náusea profunda, un dolor espectral que golpeó su pecho con la fuerza de un impacto físico. Entonces, llegó la parte sobre el niño. ¿Pude ser yo? Por un instante, una emoción eléctrica, una chispa de esperanza pura, iluminó su interior al pensar que, quizás, había sido amado, que había sido el hijo de alguien que murió protegiéndolo. Pero la esperanza se tornó en un ácido corrosivo al leer la traición final. El tercero, su abuelo, el hombre que lo dejaba vivir en la miseria y el desprecio, tenía una última voluntad grabada en la sangre de Kushina Uzumaki, y eligió ignorarla. El viejo hizo todo lo contrario. La memoria de su propia vida, de las miradas de desprecio, de la soledad en ese departamento, de las veces que el tercer Hokage aparecía una vez al mes para darle migajas de atención, cobró un significado siniestro. Naruto estaba atrapado en un síndrome de Estocolmo institucionalizado. Su mente estaba programada para amar a sus verdugos. Una voz interna, terca y ruidosa, intentaba acallarlo. No escuches. Kenjiro es un traidor. Debes esforzarte más, ser Hokage, ganarte el aprecio de todos, proteger la aldea. Esa voz, la voz de su condicionamiento, luchaba contra la presión insoportable en su cráneo y la ansiedad que le cortaba el aire. Sudando profusamente, con el corazón martilleando contra sus costillas, Naruto se arrastró frente al espejo de obsidiana. La curiosidad, una fuerza que superaba incluso su necesidad de ser validado, lo obligó a clavar la vista en la negrura líquida del artefacto. La verdad estaba ahí, palpitando, esperando devorar sus mentiras. Con las manos temblando, Naruto estiró los dedos hacia el frío de la obsidiana, listo para romper la última barrera de su propia jaula. Capítulo 2. La revelación de la verdad. Naruto sostenía el espejo de obsidiana con ambas manos, sintiendo el frío de la piedra calar directo hasta sus huesos. Al clavar la mirada en aquella negrura líquida y profunda, la superficie del artefacto pareció expandirse. Una fuerza invisible y gravitacional tiró de su conciencia. Sus ojos se tornaron completamente blancos, su mandíbula se desencajó en una mueca de horror silencioso y su cuerpo quedó rígidamente estático en medio de su habitación. Atrapado en un trance absoluto, su mente fue arrastrada al interior del espejo, donde la crudeza de la verdad y su origen se manifestaron ante él. El mundo a su alrededor se disolvió en un holograma físico y tridimensional. Naruto se encontró flotando como un espectador invisible en medio de una cueva iluminada por antorchas. Frente a sus ojos, se desarrollaba el momento exacto de su nacimiento. Vio a una hermosa mujer de largo cabello pelirrojo, Kushina Uzumaki, sudando y gritando de dolor, mientras un hombre rubio de mirada noble y preocupada, Minato Namikaze, sostenía su mano con devoción. Al nacer el bebé, el llanto del recién nacido llenó el lugar, y Naruto sintió un vuelco en el corazón al reconocer sus propios rasgos en esa pequeña criatura. Pero la paz se fragmentó de inmediato. El espejo le mostró la irrupción de una figura siniestra. Un hombre con una máscara espiral que se hacía pasar por Madara Uchiha. Con una frialdad espantosa, el enmascarado secuestró al Naruto recién nacido, usándolo como una burda distracción para obligar al cuarto Hokage a alejarse, dándole el tiempo necesario para robar a su madre, extraerle el zorro de las 9 colas directamente de su vientre y desatar el caos en Konoha. Naruto observó, con una mezcla de horror y fascinación, la devastación de la aldea y la subsiguiente batalla. El clímax de la tragedia se materializó en el altar de sellado. Vio al imponente zorro alzar su garra con la clara intención de empalar al indefenso bebé. En una fracción de segundo, tanto Minato como Kushina se interpusieron, dejando que la gigantesca uña del demonio atravesara sus propios cuerpos con un crujido espantoso, protegiendo la vida de su hijo con su último aliento. Naruto vio como Minato, agonizante, realizaba los intrincados sellos manuales para dividir el chakra del zorro, sellando una parte dentro de sí mismo y la otra mitad dentro del pequeño Naruto bebé en el altar. La escena cambió ligeramente. Minato yacía sin vida en el suelo. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, llegó al lugar rodeado de ninjas Zanbu.
Kusina, aferrándose a los últimos hilos de su existencia mientras la sangre brotaba de su herida, miró al anciano y, con una voz rota por la muerte inminente, le entregó al bebé. Hiruzen, él es Naruto, por favor, protégelo, cuídalo, haz que la aldea lo reconozca y lo consideren exactamente el salvador, el héroe de la aldea. Tras pronunciar esas palabras, los ojos de la mujer pelirroja se apagaron para siempre. De inmediato, el holograma avanzó hacia el día del velorio. El cielo estaba gris y una lluvia fina caía sobre los rostros solemnes de los habitantes de Konoha. Naruto observó las fotografías de Minato y Kusina presidiendo el funeral, rodeados de los ataúdes de los ninjas que cayeron esa noche. Mientras la visión se desarrollaba ante él, un torrente de emociones brutales impactó en el pecho de Naruto, destrozando por completo los cimientos de su realidad. La primera fue una alegría absoluta y una calidez que jamás había experimentado. Por fin sabía quiénes eran sus padres. No era un desecho, no era un maldito accidente de la naturaleza. Era el hijo del cuarto Hokage y de Kusina Uzumaki. Saber que sí lo querían, que lo amaban tanto como para dar la vida por él, rellenó instantáneamente el vacío podrido que arrastraba desde la infancia. El síndrome de Estocolmo, esa necesidad patética e institucionalizada de rogar por migajas de afecto a los habitantes de la aldea, simplemente se desintegró, evaporándose ante el peso del amor real de sus verdaderos progenitores. Lo segundo fue un rencor hirviente y un odio lógico dirigido de forma estricta hacia el Uchiha enmascarado. Él era el único y verdadero responsable de que su vida fuera una completa miseria, el paria que condenó su existencia al desprecio absoluto. Al mismo tiempo, Naruto sintió una profunda empatía por el zorro. Al ver la escena de manera objetiva, comprendió con astucia que la bestia de 9 colas había sido simplemente una víctima más, un esclavo controlado y arrancado a la fuerza de su portadora. El odio no era para el demonio, sino para el maldito portador de la máscara. Finalmente, una profunda e infinita tristeza lo embargó al contemplar el funeral y rememorar las últimas palabras de su madre. La traición del sistema cobró una nitidez espantosa al recordar el contraste entre la última voluntad de Kusina y el purgatorio social en el que el tercer Hokage lo había obligado a crecer. De golpe, las imágenes del velorio se disolvieron. Todo el entorno del espejo se volvió de una negrura absoluta, sumiéndose en una pausa silenciosa. En medio de esa oscuridad mental, la conciencia de Naruto quedó suspendida, reflexionando en un silencio gélido sobre las piezas del rompecabezas que acababan de encajar de la forma más cruda posible. En medio de aquella negrura absoluta, la pausa silenciosa se quebró. La superficie líquida del espejo de obsidiana comenzó a proyectar ráfagas de luz fría, destellos de recuerdos que no venían empaquetados con la música heroica ni la nostalgia edulcorada de la aldea, sino con la crudeza pura del archivo histórico. El espejo se adentró en su pasado de manera institucional y sistemática, forzándolo a mirar la anatomía de su propio purgatorio. Naruto vio su infancia desde fuera, como un espectador asqueado. Se contempló a sí mismo como un niño pequeño, caminando por las calles de Konoha bajo una tormenta invisible de miradas de puro odio, cuchicheos y el vacío social absoluto. Vio cómo los comerciantes lo echaban a patadas, cómo los adultos le negaban la palabra y cómo el sistema de la hoja lo convirtió deliberadamente en el chivo expiatorio, en el paria oficial de la villa. Pero lo que le heló la sangre fue ver la intervención directa de Hiruzen Sarutobi. El espejo le mostró las visitas mensuales del tercer Hokage. Vio al anciano entrar a su destartalado departamento para entregarle un fajo miserable de billetes, una asignación económica ridícula que apenas le alcanzaba para comer ramen instantáneo vencido. Naruto comprendió la monstruosidad del engaño. El viejo le había arrebatado su identidad, le había ocultado el apellido de su madre y la gloria de su padre, confiscando toda la herencia material y el dinero que por derecho de nacimiento le correspondía como hijo del cuarto Hokage. En lugar de criarlo como a un príncipe o un héroe, lo mantuvieron en la indigencia económica y afectiva. La revelación más dolorosa fue ver el origen de su propia mente. El espejo desnudó el momento exacto en que Hiruzen, con palabras suaves y discursos prefabricados sobre la voluntad de fuego, le inculcó el sueño de convertirse en Hokage. Vio cómo el viejo manipuló su desesperación infantil, implantándole de forma quirúrgica un síndrome de Estocolmo psicológico. La ecuación era descarada. Si te esfuerzas, si te dejas la piel por ellos, algún día la aldea te amará y te respetará. El espejo le demostró que ese anhelo no era suyo. Era la programación mental que sus carceleros le habían impuesto para obligarlo a buscar de rodillas las migajas de atención y el aprecio de sus propios torturadores. Una traición absoluta y cínica a la última voluntad de sus padres. El viaje a través de la Academia Ninja fue igual de degradante.
Vio a los instructores ignorarlo, negarle la enseñanza de técnicas elementales básicas y castigarlo por el simple hecho de existir. Comprendió que sus famosas travesuras, pintar los rostros de los Hokage, causar desmadres, nunca fueron meras tonterías de niño rebelde. Eran un grito de auxilio desesperado, un alarido de una psique rota que prefería el castigo físico antes que la invisible tortura del ostracismo absoluto. Vio cómo el sistema lo orilló al autosabotaje constante en los exámenes, manteniéndolo estúpido, débil y controlable. Y entonces, el espejo proyectó la humillación diaria de su vida civil. Su actitud frente a Sakura Haruno. Naruto se vio a sí mismo actuando como un idiota de remate, un imbécil masoquista sin un ápice de orgullo ni dignidad, arrastrándose detrás de una kunoichi fanática que lo aborrecía desde el primer segundo. La pantalla de la memoria le devolvió las miradas de asco de Sakura, sus insultos hirientes, el abuso verbal y psicológico constante, y los golpes físicos que él recibía con una sonrisa patética. Vio la bajeza de su propio comportamiento, rozando el acoso, mendigando el favor de una chica que le dejaba claro cada día que su único interés era Sasuke. El espejo desnudó la realidad sin filtros. Naruto había borrado su propia dignidad para intentar encajar en la fantasía de normalidad que la aldea le vendía. De golpe, el trance se rompió. Las sombras del espejo se replegaron y la conciencia de Naruto regresó de golpe a su cuerpo, estrellándolo contra el suelo de su habitación. El cambio en él fue inmediato, definitivo y aterrador. Una furia intensa y un rencor helado se apoderaron de su ser, estabilizándose en una frialdad asquerosa que nunca antes había sentido. El adoctrinamiento de la voluntad de fuego, el síndrome de Estocolmo institucional que el tercero le había sembrado durante años, se hizo pedazos en su mente, eliminado por completo y de manera irreversible. Miró las paredes de su departamento no como su hogar, sino como la celda de aislamiento donde los asesinos de la historia de su clan lo habían encerrado. Sintió un asco profundo y un odio lógico contra el tercer Hokage y el consejo de la aldea por haber traicionado a sus padres, por haberlo utilizado como el contenedor de un monstruo mientras dejaban que se pudriera en la miseria. Pero, al mismo tiempo, una oleada de decepción y vergüenza contra sí mismo le oprimió el pecho. Le dolía el orgullo recordar lo idiota que había sido, la forma tan baja en la que había mendigado el aprecio de una bola de ciudadanos malagradecidos que no valían el sacrificio de Minato y Kushina. Su sueño de ser Hokage murió en ese instante. No había honor en liderar el purgatorio que lo había torturado. Finalmente, al pensar en Sakura, el remanente de cualquier interés romántico o afectivo se evaporó por completo, dejando únicamente un vacío de desprecio y una indiferencia glacial. Recordar sus abusos y sus palabras déspotas bajo la luz de la verdad lo hizo verla como lo que realmente era. Una pieza más de esa sociedad enferma y malagradecida. Naruto se puso de pie lentamente, con las manos firmes y los ojos fijos en la obsidiana. Los espasmos habían cesado. La mirada brillante e ingenua del niño que regresó del país de las olas había desaparecido de su rostro. En su lugar, quedaban los ojos fríos de un Uzumaki que acababa de despertar dentro de su propia jaula, consciente de su herencia